Le damos la bienvenida a este su programa, La Corriente Urbana, el programa que está dando la verdadera corriente en las redes sociales. El día de hoy tenemos un super invitado. Tenemos a nuestro hermano Ariel Cava y también tenemos otro super invitado, nuestro hermano Ángel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, se me ha invitado hoy para hablar sobre preguntas filosóficas y que tienen que ver con temas teológicos y religiosos. Y realmente quiero expresar mi admiración hacia estos muchachos que tuvieron el deseo y el emprendimiento de empezar este espacio de reflexión. Así que vamos a entrar en el tema. Vamos a darle. Entremos. Fuego. Materia. La primera pregunta la tengo yo. ¿Ustedes creen en Dios? Positivo. Creemos que Dios es un ser el cual creó todo lo que existe y es una persona. Creemos en Dios, por lo menos desde mi cosmovisión, tal y como lo presentan las Sagradas Escrituras. Dijiste una persona. ¿Me puede dar un poquito más de detalle, por favor? Sí, cuando decimos que Dios es una persona, no nos referimos de manera unívoca a que es una sola persona, sino que de manera teológica son tres personas. Más bien nos referimos a que Él se relaciona con nosotros como personas que somos. Y es persona porque, bueno, lo que define una persona son varios elementos. Entre estos están voluntad, intelecto, emociones y autoconciencia. Vemos a través de las Escrituras que Dios tiene voluntad, pues Dios decide en un momento crear. Tiene emociones. En la Biblia claramente vemos cómo Dios expresa sus emociones, también acompañado con sus atributos. Tiene inteligencia y también tiene autoconciencia de esas emociones. Cuando decimos que Dios tiene intelecto, de hecho es el sumo intelecto o lo más sabio que se podría concebir desde donde nuestra mente finita nos lo permite. Perfecto. ¿Y ustedes dos están de acuerdo con esa definición o tienen algo diferente que aportar? Yo creo que le damos la oportunidad a cada. Yo difiero un poco. Estoy de acuerdo en muchos puntos, pero en cuanto al punto de la Trinidad, Dios Trino como tres personas, yo difiero un poco. Porque el concepto que vemos que aparece en las Sagradas Escrituras es la palabra deidad. Cuando hablamos de Trinidad estamos asemejándonos al griego que habla de sus dioses trinos, y la palabra deidad no denota tres, sino que denota un conjunto, a Dios como un grupo. ¿Entiendes? O sea, eso es lo que yo he podido analizar. Es el concepto que yo tengo de Dios. Mi concepto de Dios, yo creo en un ser supremo, no en un ser, no en un Dios, no un Dios del sistema. Yo creo en un Dios que no es del sistema, no como la iglesia lo enseña, no como le enseñan las religiones, sino así, un Dios que no es del sistema, un Dios... ¿A qué te refieres con eso? Porque la iglesia enseña que Dios es un Dios bueno, bondadoso. O sea, tú me estás diciendo a mí que Dios no es bueno y bondadoso. Tú tienes un concepto diferente. ¿Me puedes explicar? Sí es bondadoso y es bueno, pero tú sabes que las religiones enseñan como un Dios a imagen y semejanza del hombre, como no un Dios como en sí, como Dios, sino como más o menos como si es un presidente. Un ejemplo, le tienen miedo como hablar así con Dios, como directamente, como que yo veo un miedo. Yo una vez era cristiano y yo le oraba a Dios, le hablaba con Dios, pero no me sentía como que hablaba bien, porque me enseñaron como un miedo, o en vez de un respeto, como un miedo. Yo ahora hablo con Dios como si estamos nosotros. Digo, mira, Señor, esto y lo otro, esto y lo otro, esto y lo otro. Y me siento hasta más cómodo ya hablando así, que no fue como me lo enseñan las religiones. Haciendo hincapié y corroborando con lo que tú dices, el Dios que a nosotros nos han enseñado ha sido creado por las emociones
de los hombres, o sea, el Dios que la religión nos ha enseñado. Ha sido Eso creado por es lo que yo digo, que por las más- emociones de los hombres, y las emociones nos apartan a nosotros del carácter divino. Vamos Ok, a ver. el carácter divino, o sea, entendemos que Dios tiene emociones, ¿verdad? Sí. Pero nosotros tenemos emociones que son humanas que no tienen nada que ver con el carácter divino, porque tenemos lo que se llama ego, Ujú. ¿entiendes? Tenemos ira, tenemos odio y muchas cosas que no van de acorde, entonces eso nos desvía a nosotros de la naturaleza de lo que es un Dios soberano, de lo que es un verdadero Dios. Permíteme acotar algunas cuantas cosas que se han dicho acá. Básicamente, me parece que ustedes están haciendo referencia a la teogonía de Hesíodo, que es básicamente lo que es el planteamiento de Hesíodo en esa teogonía, que es una novela, se llama así, la teogonía de Hesíodo. Se dice que Hesíodo existió 700 años antes de Cristo. Y él planteaba, teogonía viene de teos, Dios, y gonos, creación, desde el original, que es el planteamiento de cómo los hombres crean a los dioses. Ujú. Básicamente, creo que lo que ustedes están planteando al decir que la religión del sistema o que el Dios que enseña la religión es un Dios creado por las emociones. Más, de él. ahí es que yo me refiero. Y yo comparto en parte lo que dice Ariel, nuestro hermano Ariel, porque realmente las religiones se han encargado, muchas, no todas, de distorsionar la imagen del Dios que vemos en las Sagradas Escrituras. Sí, de hecho, el Dios verdadero prohíbe la creación de ídolos y prohíbe adorar ídolos, y dice claramente no tendrás dioses ajenos. Dios prohíbe la fabricación de falsos dioses. Entonces, estamos totalmente de acuerdo en que las religiones se han inventado un Dios a su manera, muchas religiones, no todas. Ahora bien, hay un Dios vivo y verdadero que se ha revelado de manera clara en las Escrituras hasta donde Él quiso revelarse a nosotros. Y en respuesta a cuando el hermano Ariel Cava dice que no cree en un Dios trino, que yo creo en un Dios que es 3 personas, cuando dije, bueno que introduciste ese punto, cuando dije que Dios es una persona, lo que realmente quise decir es que es un ser, no una persona. Yo creo que Dios es 3 personas y que existe eternamente 3 personas, ya que el término Elohim habla de una pluralidad dentro de una unidad. Y de hecho la palabra Ehad, que aparece en hebreo, cuando Dios dice en Deuteronomio capítulo 6, que es la famosa Shema hebrea, donde dice Dios, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, que es Shema Israel, Adonai Elohe, Adonai Ehad en el hebreo, y esa idea transmite la enseñanza al pueblo judío de que Dios es uno. Ahora bien, vamos a ver lo que significa la palabra Ehad y las connotaciones que tiene la palabra Ehad en el hebreo, porque cuando vamos al Génesis, donde Dios dice claramente en su palabra que el hombre y la mujer serán una sola carne, dice serán Ehad, carne, está diciendo que serán una sola carne. Una sola carne. Está utilizando la misma palabra hebrea que aparece en Deuteronomio capítulo 6. Por tanto, Ehad, que es la palabra que aparece cuando dice que Dios es uno, implica que Dios es una unidad, pero que hay más personas que componen esa unidad. De hecho, vemos claramente cuando Dios en el libro de Génesis dice, hagamos al hombre. Hagamos, implica que Él está hablando con alguien más que también puede crear. Y el único que puede crear es Dios. Ujú. Cuando Dios dice descendamos, cuando los hombres estaban construyendo la torre de Babel, dice descendamos y confundamos. Oye, él está apelando a más personas que van a hacer la obra de Dios, y Él está diciendo descendamos. Que Él no está solo. Que Él no está solo, exactamente. Él está interactuando con otro ser que también es Dios. De hecho, en Juan capítulo 1 vemos que dice la Biblia, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vemos como claramente en el transcurrir de toda la Escritura Dios ha revelado que es más de una persona. Ahora bien, no estamos diciendo que Dios es 3 dioses, no, porque ahí que está la confusión. Dios no es 3 dioses. Dios es un solo Dios que existe eternamente en 3 personas. Eso es lo que enseña la teología cristiana. A diferencia de cuando dicen, no, porque la teología de ustedes de la Trinidad es un reciclaje que ustedes hacen de religiones de Mitra, de religiones de Egipto, de religiones paganas. No, porque en los egipcios tenían muchísimos dioses. El hinduismo tiene millones de dioses. Y, oye, la única religión que establece que Dios existe en 3 personas es el cristianismo. Lo demás es puro politeísmo. El cristianismo no es politeísta.
Ahorita te me hiciste una pregunta de que si yo creo un Dios soberano, un Dios bueno. Yo tengo una duda, una pequeña duda. ¿El mismo Dios o es que nosotros hemos cambiado o qué ha pasado? Que antes se veían más milagros que ahora, porque antes existían más milagros, Dios hablaba con la persona y ahora no, yo no veo eso. ¿Qué será? ¿Que nosotros cambiamos o cambió o es otro Dios?